A ver, pensemos en esto. ¿Qué es una familia? La respuesta parece súper obvia, ¿no? Pero la verdad es que lo que entendemos por familia no es algo fijo, no es un hecho de la naturaleza. Es en realidad una idea, una construcción cultural que ha ido cambiando y mucho a lo largo del tiempo y entre diferentes sociedades. Hoy vamos a desarmar esa idea para entender cómo se ha transformado. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. La pregunta clave que va a guiar todo este análisis es esa. ¿La familia es algo biológico, una constante, o es más bien algo que hemos inventado y reinventado a lo largo de nuestra historia? Todo parece indicar que es una creación nuestra. Y ahora vamos a ver por qué. Y esta idea es fundamental, es el centro de todo. El concepto de familia que tenemos está moldeado por un montón de cosas. Las tradiciones religiosas, las ideas filosóficas, las normas sociales de cada pueblo. Lo que hoy se considera una familia en Argentina no es lo mismo que en otras partes del mundo, y definitivamente no es lo mismo que se pensaba acá hace, 100 años. Históricamente, para explicar el origen de la familia surgieron dos grandes teorías. Por un lado, la patriarcal, que decía que el padre siempre fue el jefe, el centro de todo. Pero la que terminó prevaleciendo entre los estudiosos fue la matriarcal. ¿Y por qué? Bueno, porque en los inicios de la humanidad, el único vínculo que era 100% seguro, visible y comprobable era el de la madre con su hijo. Así que ella era el verdadero centro de la familia primitiva. Ok, arrancamos la primera parte de nuestro recorrido. Vamos a ver la evolución hacia un modelo único. Cómo, partiendo de una gran diversidad de formas, se fue consolidando una estructura familiar muy, pero muy jerárquica. Esta progresión teórica es fascinante. Se cree que pasamos de una familia endogámica, o sea, relaciones dentro del mismo grupo, a una exogámica, donde ya se prohíbe el incesto y se buscan parejas afuera. De ahí a la familia sindiásmica, donde hay parejas pero sin exclusividad masculina. Y finalmente llegamos a la familia monogámica, con exclusividad de ambos lados, que es la base del modelo que conocemos como tradicional. El punto más alto de este modelo superjerárquico es, sin dudas, la figura del pater familias romano. Ojo, no era solo un padre como lo entendemos hoy, era literalmente el dueño legal y absoluto de todo y de todos los que vivían bajo su techo. Su poder era total. Y ese poder tenía nombres específicos para que quede claro: la manus maritalis sobre la esposa, la patria potestas sobre los hijos, el mancipium sobre los siervos y la dominica potestas sobre los esclavos. Era una estructura de subordinación completa a una sola persona. Impresionante, ¿no? Y esto no es solo una curiosidad de la historia antigua. El derecho de familia argentino en sus inicios heredó directamente esta tradición romana y española. ¿Qué significaba eso? Que el matrimonio era para toda la vida, indisoluble, y el padre mantenía un poder casi absoluto. Ese fue el punto de partida legal en nuestro país. Pero claro, ese modelo único y rígido no podía durar para siempre. Entró en crisis. Y acá entramos en la segunda parte de nuestra historia, la explosión de estructuras, ese momento en que la jerarquía se rompe y le abre paso a una nueva y enorme diversidad. Empecemos con las uniones convivenciales. Fíjense qué importante el cambio de nombre. Se dejó de usar la palabra concubinato, que siempre tuvo una carga negativa despectiva. Este cambio de lenguaje no es menor, es clave. Significa el reconocimiento legal y social de las parejas que eligen no casarse. Después tenemos las familias ensambladas o reconstituidas. Y acá pasa algo parecido con el lenguaje y con el derecho. La figura del padrastro o madrastra, que muchas veces tenía una connotación negativa, le da lugar al progenitor afín. Un término neutral que viene con derechos y, muy importante, con deberes de cuidado y asistencia. Y acá un antes y un después, un hito fundamental, la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010. Esto no fue solo extender un derecho, fue mucho más. Demolió por completo la idea de que la familia legal tenía que ser sí o sí heterosexual. Redefinió quiénes pueden formar una familia ante la ley, un cambio de paradigma total. Y por supuesto las familias monoparentales, un padre o una madre a cargo de sus hijos. Lo que antes quizás se veía como una familia incompleta, hoy es reconocida por la ley como una estructura familiar tan válida y tan protegida como cualquier otra. Llegamos a la tercera parte, nuevas leyes para nuevas familias. La sociedad cambió y el derecho, a veces más lento, a veces más rápido, tuvo que seguirle el paso. Ahora vamos a ver cómo la ley protege activamente toda esta diversidad que vimos. Miren este cuadro, es que el contraste es brutal. Pasamos del concepto de patria potestad, que era básicamente el poder del padre, a la responsabilidad parental, que es un deber de ambos.
de clasificar a los hijos como legítimos o ilegítimos, algo terrible, a reconocer una igualdad total. Y de la incapacidad legal de la mujer casada a su plena capacidad civil. Es el paso de un sistema de poder a un sistema de igualdad. Hoy, el derecho de familia se mueve por otros carriles, con nuevos principios. El de libertad para decidir casarse, no casarse, divorciarse. El de igualdad sin ningún tipo de discriminación. El de solidaridad, que se ve en el deber de cuidarse y ayudarse mutuamente. Y sobre todo, un principio que es como la brújula de todo, el interés superior de los chicos, las chicas y los adolescentes. Claro que este cambio no pasó de un día para el otro. Fue un proceso largo, con momentos clave. La ley de matrimonio civil en 1888, que le quitó el monopolio a la Iglesia, la ley de divorcio vincular en 1987, fundamental, y por supuesto el matrimonio igualitario en 2010. Todo esto se consolidó en el nuevo Código Civil y Comercial de 2015. Un aspecto central de la protección moderna de la familia es la lucha contra la violencia. Y acá la ley se puso al día, reconociendo que la violencia no es solo un golpe. Hay muchas formas de violencia, y se desarrolló un marco legal súper completo para poder enfrentarlas. Esta tabla lo explica perfecto. La ley hace una distinción muy inteligente. Por un lado están los tipos de violencia, o sea, el qué, física, psicológica, económica. Y por otro, las modalidades, que es el dónde ocurre, en casa, en el trabajo, en una institución y hasta en el mundo digital. Es un enfoque de 360 grados para proteger a las personas en todos los ámbitos de su vida. Y así llegamos al final, a pensar en el futuro del derecho familiar. Porque como ya vimos, esta no es una historia que tenga un punto final, es una historia que está en constante evolución. Entonces, para resumir, hicimos un viaje desde un modelo único, súper rígido y jerárquico, a lo que hoy es un verdadero mosaico de posibilidades. Podríamos decir que el derecho de familia se ha democratizado. Se abrió para reflejar la diversidad real de los vínculos, del afecto y del cuidado que existen en nuestra sociedad. Y cerramos con esta pregunta para que quede picando. Si la ley de familia evoluciona para ser un espejo de quiénes somos como sociedad, ¿cuál será el próximo cambio? ¿Qué nuevas formas de familia van a necesitar reconocimiento y protección en el futuro? La verdad es que es una historia que seguimos escribiendo, entre todos.